Salud. Salud. Salud, porque hoy estoy bebiendo yo solo, porque mira, agüita por aquí, agüita por allá. Así es la vida. Buenas noches familia y bienvenidos un miércoles más a tu podcast que tú has vuelto tu favorito, que los temas que estamos trayendo últimamente, mira, están que pican y se extienden. Bienvenidos sean todos a Estigmas Sexuales. Mi nombre es Julio. Oye, y yo, Picay, mi amor, para ti. Para Exacto. ti que me quieres hacer tu futuro esposo. Yo te voy a decir que sí, solo con dinero en mano. Mira, para allá. Con dinero en mano. Anyways, recuerden que nos puedes seguir en todas las redes sociales como Estigmas Sexuales PR, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify y en YouTube. Y en YouTube, ¿qué tienen que hacer, Picay? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbanse. Y dele a la campanita para que cuando subamos un video nuevo, usted sea el primero en enterarse y esté aquí. Suscríbase. Ya se lo dijiste, ya. Es que la gente no lo entiende. Mira, hoy tenemos que estar en paz y amor porque el tema que vamos a tocar hoy a mí me parece muy interesante y debemos estar tranquilos para poder llevarlo. ¿Qué tú crees? Oye, y tenemos a una Claro, pero hoy tenemos a la profesional que necesitamos para este tema. Exactamente. Tenemos a, by the way, familia también, porque es mi prima. A Es eso. mi prima. Lo que pasa es que yo soy el bandido ahora mismo. Yo soy un bandido. Descarrilado. Oye, pero es para las personas descarriladas como Exacto. yo, que este episodio de hoy, lo dije mal, lo dije como que es... Ay, formulé, pero tú me entiendes, gracias por... Ahí están los subtítulos. Es que acuérdense que él es gringo, y piensa en inglés, Sí, y el lenguaje de señas también pienso, amiga. Exactamente. Oye, español, inglés, lenguaje de señas, mi amor. ¿Cuál es el título del tema de hoy, Picay? Oye, el título del tema de hoy Ajá. es... O el título de hoy, porque el título del tema es lo mismo. Tú sabes que yo redundo ¿Cuál es el tema de hoy? El pecado del sexo y la sexualidad, mi amor. Ay, y Dios tenemos a la experta, a la pastora Rafmarí Álvarez. Así que aquí está con nosotros. Hoy vamos a hablar de eso que ha sido y que es un tema, yo pienso que bien controversial cuando hablamos de sexualidad y se mezcla la religión dentro de. Así que queremos comenzar antes que todo por saber quién eres. Ya dijimos tu nombre, pero ¿quién es Rafmarí Álvarez? Nada, pues yo actualmente de la parte, ¿verdad? Secular me dedico como pastoradora, gestora, así que no solamente vivo de la iglesia ni nada de eso. Soy pastora administrativa donde persevero en casa de adoradoras, así que básicamente soy como tú y como yo. Una muchacha que ha decidido echar para adelante, le sirve al Señor y nada, y me encuentro en esa ruta. Oye, y aquí tenemos una pregunta, ¿verdad, Julio? Ajá. Clave. ¿Cómo te considera él, ella y cuál es tu orientación sexual? Bueno, espero no confundirme como mi prima. Ah, sí, porque también es prima de Denise y de Michelle. Prima de la prima. O sea, ¿con qué pronombre te gusta que te llamen? ¿Con ella? Con ¿Verdad? ella, Ella. no me enreden, yo todavía Sí, sé lo está que es la aprendiendo, inclusión, está bien. para Sí. mí es muy complicado. Para Julio también, para mí también. Así que ella. Y heterosexual. Soy heterosexual. Muy bien. Casada, soltera, viuda, Casada. divorciada. Sí, porque Casada. no sé si te acuerdas que Michelle dijo Sí, en el momento que era homosexual. Homosexual, pero estaba Confundida. nerviosa. Era que estaba nerviosa, Sí. era que estaba nerviosa. Rafmarí, ¿verdad? Antes de entrar a profundizar en el tema de la sexualidad, me gustaría saber en qué momento o cuánto tiempo hace que te diste cuenta, ¿verdad? Que tu llamado era el servicio y la iglesia. La realidad es que cuando yo me convierto porque mi hermano me invita a la iglesia. Okay. Para mí, la iglesia no estaba en mi plan. Okay. Para mí, convertirme no era mi plan. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho la calle y todo lo que implica la calle. El teteo. Todo. Y entonces, o sea que dentro de todos mis planes, de lo que yo estaba estudiando y demás, la iglesia no estaba en esos planes. Dios no estaba en esos planes. Mi hermano se convierte, invita a mi esposo, y un martes de un culto de oración, mi esposo pasa. Yo lo quería matar.
Él pasa para oración y el pastor que le está orando me alza la mirada y me mira fijamente, le dice, el llamado que él tiene no es solo, es para el matrimonio. Aunque en ese momento yo estaba bastante reacia, yo realmente te puedo decir y con toda la convicción de que para mí fue como si Dios hablara a mi corazón. Porque Pasaste por obligación. pasé porque Por presión. por la Por la presión en la presión, que ellos exacto. decían, wow, me pusieron En el spot. todo el mundo me estaba mirando, porque en ese momento todo el mundo hizo chu y me Ujú. miró. Sin embargo, había una inquietud. Ujú. Yo me sentía tan nerviosa en ese momento que yo decía, yo era bien escéptica a cualquier manifestación del Espíritu Santo, para mí esas cosas eran exageradas. Este, y cuando pasé, lo único que pude decir fue, no me había hecho ni el llamado cuando ya yo le había dicho, sí, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Así que desde ahí pues comencé en la iglesia, comencé un cambio radical en mi estilo de vida. Eh, yo tenía varios vicios en mi vida, así que literal, Dios vino a mi vida a cambiarlo todo. Qué bueno, qué A bueno, qué cambiarlo bueno, todo. qué bueno. Y esos cambios fueron en proceso, fueron paulatinamente, no fue ahí de la noche a la mañana. Fueron por etapas. Yo te puedo decir, lo primero que yo tenía, yo consumía drogas, Ok. marihuana, que hoy es legal, Ajá, ajá. y ¿verdad? Inconscientemente. Y tenía un vicio grande al cigarrillo. Yo me Ok. podía fumar una cajita de cigarrillo todos los días, Wow. mi esposo y yo. Y yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos y nos convertimos, nosotros pensábamos en esta de que ya tenemos que ser Sí, santos, porque exacto. al otro día no puedo ir si con la pesta cigarrillo, ¿qué yo voy a hacer? Pero están mis adicciones. Claro. Y yo te puedo decir, hay gente que Dios las convierte y me han dicho desde ese día no volví a fumar. No, ok. Pero ese no fue mi caso. Mi caso fue bien de poco en poco. Eh, un día en un servicio evangelístico, recuerdo, pasó algo sumamente sobrenatural que una señora fue sana en el momento. Yo vi ese proceso de sanidad. Ok. Y yo dije, lo que yo estoy experimentando es un privilegio. Yo tengo que hacer algo conmigo. Y yo sentía que yo no merecía estar ahí, ni ser partícipe, porque yo estaba peleando con mi vicio. Ujú. Y para la conducta de todo el proceso eclesiástico, yo estaba pecando, yo estaba jugando en dos aguas. Claro. Y la palabra es clara, no puedes estar en dos aguas, Ujú. porque al tibio dice la palabra, lo voy a vomitar. Entonces, esas son palabras que te dicen en la iglesia que te marcan y tú te sientes tan pecador. Pero aún así, en la gracia de Dios, Dios me seguía utilizando y me hacía experimentar cosas sobrenaturales. Recuerdo que ese día yo dije, wow, una cosa a la vez, no creo que pueda dejar las dos cosas. Ujú. Y ese día dejé de consumir marihuana. Ok. Y recuerdo que habían puesto fecha para bautismo y mi esposo y yo le dábamos largas y largas, no, para el próximo grupo, no, pastor, para el siguiente grupo obligado. Y yo recuerdo que ese día llegó un pastor de afuera y nos hizo el acercamiento y mi esposo y yo dijimos, no, vamos a bautizarnos. Si estamos aquí, vamos a hacerlo bien. Ok. Y en verdad yo tenía ese anhelo, pero yo lo quería hacer bien. Ya. Y yo no me sentía que lo estaba haciendo bien. Pero el día que literalmente nosotros nos bautizamos y vivimos la experiencia del bautismo, que fue en una piscina, literalmente cuando nosotros bajamos de las aguas y subimos, oraron por nosotros y había más de 20 personas allí. Cuando oraron por nosotros, literalmente sonó como si una tabla se hubiera caído a una losa. Algo sonó ¡pla! Y desde ahí no volví a fumar.
Sí, algo se rompió, algo hizo clic en ti, en tu ser, que No tú solo dijiste, hizo clic no, a esto no va más. nosotros, literalmente yo sentí como un vacío, como cuando te dan un golpe en la boca del estómago que tú dices, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? Yo no lo sentía, era mi primera experiencia de sentir algo así raro. Yo lo había visto, pero yo no lo había experimentado. Mi esposo le pasó exactamente lo mismo, así que los dos estábamos literal como que, ¿qué fue lo que nos pasó? Esto nos dejó sin aire. Okay. Y los pastores, la iglesia que estaba allí, todos se miraron y dijeron, ustedes escucharon el sonido que brotó de ellos. Wow. Fue algo que nosotros pensamos que solo lo sentimos, que lo Pero no fue escuchamos algo nosotros, pero fue algo que que para los que exteriorizaron. estaban allí, literalmente algo se rompió y fue bien fuerte el sonido y yo lo sentí en mi pecho. Y literal, ese día nosotros cogimos los cigarrillos que nos quedaban, los tiramos, y todo el deseo se fue. Qué bueno. Wow, qué impactante. ¿Cómo? No fue ni tan siquiera el último, o sea, no habían esas ganas de ni eso. O sea, fue como que llegamos, teníamos los cigarrillos en mi sala y fue así como que vamos a botarlos. Y los botamos. Y desde ese día no más. Y desde ese día ya no más. Qué bueno. Qué impactante esta historia. Tú sabes que yo tengo una experiencia diferente, ¿verdad? Con estas cosas de la religión. Pero obviamente hay personas que me cuentan su historia de cómo llegaron hacia su camino en la religión. Y pues hay veces que como que me cuesta. Me cuesta y es porque personalmente, pues yo tengo una lucha con esto de la religión. Y yo te conté la historia a ti y se la conté a ella antes de venir para acá, ¿verdad? A grabar. Y la voy a contar aquí porque pues creo que a lo mejor muchas personas pueden estar pasando igual que yo. No es que me siento que voy a hacer, me voy a dirigir hacia ese camino, pero siento que a lo mejor alguien puede identificarse conmigo. Y es que pues yo crecí en la iglesia católica y en la evangélica. En las dos iglesias siempre desde pequeño, desde que yo tengo memoria, que empecé a recopilar datos, yo siempre estaba como que escuchaba en la iglesia católica y evangélica que hablaban mal de las personas que éramos del ambiente. Y por eso traje este tema aquí, ¿verdad? Porque yo quiero aclarar mis dudas y me imagino que muchas personas que están afuera también quieren hacerlo. Pues yo no quería, obviamente, no agradarle a Dios, porque lo que tú escuchas cuando estás creciendo es que las personas homosexuales van para el infierno, sin haber hecho nada, sin haber elegido este camino, porque pues yo no lo elegí, porque no es una preferencia, porque yo no lo prefiero, es una orientación. Y escuchaba cosas malas en las dos iglesias y yo me sentía mal. Y en una, yo escuché a una persona que me decía que era ateo. Y yo, pues yo también voy a ser ateo. Entonces, de repente yo decía que era ateo y me pasaba algo malo y yo decía, Dios me está castigando. Tengo que volver a orar. Tengo que rezar. Y pasé muchas cosas y volvía a decir que era ateo y me volvía a pasar algo malo y yo pensaba que Dios me estaba castigando. Hasta que llegué a la universidad y empecé a coger la clase de fe cristiana. Y ahí el profesor nos enseña muchas religiones, cómo se basan, lo que era el budismo, sí, las distintas prácticas religiosas. Todo. Y yo dije, pues a lo mejor es algo que ya estaba destinado para mí, las cosas malas que me pasaban cuando yo decía que yo era ateo. Y yo estoy pensando que Dios me está castigando. So, empecé a decirlo poquito a poquito y no me pasaba nada, poquito a poquito, hasta que me lo creí. Pero pues yo les dije que iba a estar estudiando y creo que me considero agnóstico. Pero cada vez que una persona me pregunta qué es agnóstico, para yo no tener que explicarlo, digo que soy ateo. Ateo. Una persona agnóstica es una persona que no desmiente la presencia de Dios, pero tampoco la alaba y la está predicando. Eso es en mis propias palabras. Yo lo que creo es que también la iglesia
cuando hablo de la iglesia lo hablo de general, ha hecho tantos estigmas que ha excluido, ¿verdad? O las personas se sienten excluidas Ujú, de sentirse de que, mira, ¿por qué yo no puedo ir? ujú. ¿Qué hay de malo de yo estar viviendo esto? Y pues mira, quiero ir a la iglesia y visitarla. Y yo creo que se han puesto como demasiado, hasta nominaciones, han creado muchos nombres distintos y al final han olvidado la esencia de lo que es la iglesia, Exacto, ahí yo esencia de lo iba. que es creer en Dios. Y Dios va mucho más de una denominación, de un dogma o de Mm, cualquier cosa. Hay una doctrina que la que nosotros seguimos, todo aquel que cree en Dios y se considera cristiano. Uno, que yo creo en Jesús, que es mi Salvador, que creo en Jehová como mi Padre y que creo en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera doctrina de la ujú, iglesia. ujú. Todo lo demás que nosotros conocemos, que si no uses esto, usa lo otro. Yo recuerdo haber estudiado teología en un movimiento pentecostal y para estudiar y terminar mi bachillerato en teología no podía usar pantallas ni podía ir en pantalones porque tenía que entrar en su dogma, que es la directrices Ujú. del hombre, no las directamente de De Dios. Dios, exacto. Pero yo respeto que pues, yo quería terminarlo, quería hacerlo, pues entré, ¿verdad? Me sujeto a su Ujú. disciplina, pues yo quería hacerlo. Pero yo entiendo que eso es lo que, o sea, eso es lo que falla a la Sí, la iglesia. división que hay dentro de las mismas religiones y que de repente Sí, se puede volver como una competencia y yo pienso que como bien tú dices, nosotros las personas del ambiente, yo soy de los que digo del ambiente somos todos, porque sí, vivimos en este ambiente. Igual, cada vez que yo escucho la comunidad, ¿qué es comunidad? Claro, la comunidad es un grupo que se crea, ¿verdad? Y vivimos en comunidad, en comunión. Pero la realidad del caso es que la iglesia también es comunión. La iglesia también debería invitarte a que tú te sientas en la libertad de estar en un lugar donde te sientes cómodo y no donde te sientes excluido. Que yo pienso que ese tipo de divisiones que existen en todos lados, ¿verdad? Hoy estamos hablando de religión, pero es lo mismo que con los partidos políticos, es lo mismo que dentro de la misma comunidad LGBT, esto que yo acabo de decir, porque yo tengo que ponerle una letra a X personalidad o estilo de simplemente, Lo estás segregando. simplemente vives tu vida diferente y después que yo te respete por eso, yo no tengo que etiquetarte con una letra. Y Sí, yo porque creo que pasa también en la iglesia, no sé ¿verdad? Si estamos de acuerdo. Y es eso, las etiquetas que también existen dentro de la sí, religión. dentro de la misma iglesia, a lo mejor cuando yo hable de esto, van a decir, ay, ella viene de una iglesia liberalista. Exacto, ¿Por qué? Porque lo van a ver como un libertinaje, no como claro. un acto en donde, así como yo quiero que tú respetes mis creencias, yo te Ujú, voy a respetar. claro, Y en mi casa, mi familia, yo la respeto full y ellos pueden entrar a mi casa como quieran entrar, porque son mi familia. ujú, Si yo no les doy a ellos su lugar, yo estoy fallando primeramente a Dios y después a ellos. ujú, O sea, yo en mi vida, yo he decidido no hacer exclusiones a nada, porque dentro de todos los parámetros, Dios siempre da ese alcance, esa oportunidad adicional. Así que yo no la voy a quitar. Así que dentro de muchos de los temas que a lo mejor a futuro seguimos hablando, yo voy a sonar para unas personas asistan, ¿verdad? En la parte, otra denominación, por no decir los religiosos, ajá, porque a mí no me gusta el término ya, para que me lo digan a mí. ujú. De otra denominación, podemos también contradecirnos, Diferir, claro. claro, y eso se da hasta en la familia. Yo puedo diferir de mi mamá, Ajá. así que, ¿cómo no va a ocurrir en las iglesias? ¿Cómo no va a ocurrir en los trabajos? Diferir es parte del ser humano. Ahora entrando en materia, porque Uh, mencionaste algo bien importante y es de eso mismo cuando señalamos y entrando en materia de lo que es el tema del podcast de hoy,
hablando de la sexualidad, ¿es pecado el sexo? El pecado del sexo es la falta del compromiso. En arriba, bichuela. En arroz habichuelas. Dios habla, vamos a hablar, ¿verdad? Yo les dije, yo no les voy a predicar, no se asusten con No, la no, Biblia. no, 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 no. Pero para poder defender mi argumento, tengo que defenderlo con la palabra. Claro. Y así que en Primera de Corintios dice, en el capítulo 6, versículo 15, no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a otra prostituta? Jamás. O sea, lo que quiere decir, ¿por qué tú te prostituyes? ¿Por qué tú tomas otro cuerpo? ¿Por qué? Porque para el efecto del cuerpo, el cuerpo a quien le pertenece es a Cristo, porque Cristo hace diferentes referencias de que nuestro cuerpo representa su templo. ¿Qué tú le estás haciendo a mi templo? A donde se supone que yo habite. Okay. Tú lo estás contaminando. Así que por eso es que en la parte, ¿verdad? Que de aquí podemos hablar de lo que es virginidad. Por eso es el concepto de virginidad, por el que yo no voy a llegar a este acto sexual si yo no tengo el compromiso con esa persona. Claro. So, Así que el pecado en sí es cómo estoy utilizando mi instrumento. eso es lo que yo iba a decir. Más allá de que realmente la acción sexual es parte del compromiso en el matrimonio. Exactamente. Por eso es que, mira, que hay una de las partes que yo encontré en una postura de un teólogo que dice, la virginidad es una condición física, pero lo más importante es la postura de nuestro corazón que elige comprometerse solo con Dios. Así que cuando tú le hablas a un cristiano o cuando se le hablan los jóvenes, pues yo no te puedo hablar a ti de eso, porque tú no tienes ese compromiso. Es cuando tú tienes ese compromiso con Dios, en donde tú vas a entrar y tú vas a decir, no, es que este cuerpo le pertenece a quien yo sirvo. Y si yo estoy en la conciencia en que en mi acto sexual, si yo te digo, cada vez que tú tienes un acto sexual, el Espíritu Santo te acompaña. Hoy, ¿qué ocasiona eso en ti? Frustración. Bueno, a mí no me gustaría que el Espíritu Santo me estuviera viendo en este acto. Porque yo tengo ahí los ojos como el exorcista. Pues, pero es que eso es lo que dice la palabra. Pero que está con todos nosotros en todo tiempo. Así que yo tengo que decir que aún en el acto que yo tengo con mi esposo, él está ahí. Claro. Pero es mi compromiso con mi esposo. Exacto. So, si yo tengo relaciones sexuales con varias personas, no estás teniendo un compromiso y estás en pecado. Simplemente, pero es que yo... Es abominación. Para Dios eso es repugnante. Cuando tú no tienes un compromiso con la persona. Porque eso no se hizo, ¿verdad? El acto de Dios, del acto sexual, Dios no lo hizo así, con falta de compromiso. Lo hizo para la reproducción, para la creación de familia. Ese es el compromiso. Ay, pero es que reproducirse, el proceso es rico. Bueno, no lo podemos negar. Sin embargo, tú me dices qué es lo que dice la palabra. Yo te digo, para Cristo es eso. Y si algo se falla en eso. Que tú tengas otra opinión, esa es tu opinión. Tú me dijiste a mí, Rasmarí, que esto es lo que dice la palabra. ¿En dónde fallan? Porque para el Señor el templo es, para Él murió por este cuerpo, para entrar en este cuerpo. Y para Él este cuerpo es preciado. Él murió por esto. Imagínate, si tú mueres por algo, si tú estás dispuesto a morir por algo, ¿cómo tú lo vas a cuidar? ¿Cómo tú cuidas a tu sobrino? Pues imagínate, Dios nos ve como sus hijos y entregó a su único. Pues imagínate cómo Él quiere que tú cuides esto, porque Él murió por esto. Ay, pero es que esto siente y padece. Demasiado. No, pero cuando tú creas, ¿verdad? Dentro de lo que está diciendo Rasmarí, lo que está diciendo Rasmarí, cuando tú sientes y padeces, pero cuando tú entras en un compromiso con una persona, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de procrear, etcétera. Sí. Pero cuando tú entras en compromiso con una persona, ya sea de tu mismo sexo, cuando hay un compromiso genuino, pues mira, tú le vas a dar de comer a ese deseo. Solo que no es aquí, picando aquí y allá, que lamentablemente pasa con todo, tanto en el homosexuales y en los heterosexuales. Exacto. Que pican fuera del hoyo, no están en ese sentido, o no estamos, debo decir, porque me tengo que incluir, no estamos respetando
ese, ¿verdad? Como bien explica en este caso, pues la palabra, ese templo, y no estamos cuidando en ese templo, en ese Y, sentido. y la Biblia hace mucho la palabra como de prostituta o prostitución, Ujú, pero no está hablando de aquel que tiene un intercambio económico. ujú. Está hablando de aquel Que lo hace por Que, hacer. ajá, ajá. que tiene el gusto por hacerlo y lo hace con cualquiera, Ujú. Pero el punto es que el hacerlo con cualquiera, el hacerlo sin compromiso. sin Porque comprometerse. Soy una prosti. hablo de tu caso porque estás casada, pero Ujú. por ejemplo, una persona casada que lo quiere hacer con su pareja por placer, porque no es para procrear, eso es pecado. Lo que pasa es que si hay un compromiso genuino, se supone que hay un papel de por medio. La Sí, gente, un un matrimonio. Si hay matrimonio. un matrimonio firmado y todo, Exactamente. se puede hacer por placer nada más Claro. porque no van a tener hijos. Ah, no, sí, claro. O sea, yo no quiero tener más hijos con mi esposo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de intimidad. Y no estamos fallando a Dios. Es hacerlo dentro de un marco de orden. Y aún nuestras órdenes de la tierra, nosotros las tenemos que sujetar, que es lo que Claro. reconoce la tierra como una unión entre dos personas, el matrimonio. Ujú, ujú. Así que eso es lo que sucede. Sí, yo creo que eso envuelve también más allá del mero hecho del acto sexual. Cuando hablamos de la palabra compromiso, envuelve muchas cosas, como bien tú dices. Cuando tú te convertiste, tú tuviste que dejar tus vicios, porque también te comprometiste contigo, te comprometiste en no seguir afectando tu templo. Por lo tanto, la palabra compromiso es bien amplia. Sí, Es bien amplia porque es algo que hablamos un poquito fuera de cámara, es quién yo estoy siendo mientras estoy haciendo. Así lo digo yo en el área de coaching, ¿verdad? ¿Quién estoy siendo mientras estoy haciendo? Porque de nada sirve de que yo de la boca para afuera sea el más cristiano y que sea eso, de la boca para afuera. Y entonces, a espaldas de mis pares, hablo mal de ellos o me comporto de una manera que no es agradable, en este exacto. caso, pues para Dios. Entonces, como dicen por ahí, tú cuando hablamos del caso de la integridad, tú tienes que hacerlo hasta cuando la gente no te está mirando. No es Exacto. meramente hacerlo bien cuando te están mirando, es quién tú eres detrás de. Solo. También solo, contigo. Si La realmente realidad tú es- estás comprometido con eso. Esa es la Yo no estoy honestidad. comprometido con eso. Está bien, pues es un Pero es que esa proceso. es la esencia de Picay. Picay no es lo que yo estoy viendo, Picay es lo que es cuando nadie lo ve. Ajá. Ujú. Rasmarí no es lo que tú estás mirando. Rasmarí es cuando estoy en transbastidores, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy guiando, Ujú. porque se supone que aún en ese momento yo muestre mi posición como una Ujú. persona de valores, no esté dando cortes de pastelillo, no me quiera colar de una fila. No le estés gritando a la gente. Mira, Eso no muestra el carácter. mira, Exacto. yo tengo un amigo que es gay y es cristiano. Y él me dice, yo odio la hipocresía. A mí me molesta que yo te voy a decir que yo te voy a prometer, te voy a jurar que yo no voy a hacer algo, a sabienda que yo lo voy a volver a hacer. Ujú. Y él es cristiano. Y él dice que cada vez que él tiene relaciones sexuales con otro hombre, él le pide perdón a Dios. Y yo, ¿por qué tú haces eso? Si tú sabes que tú no lo vas a cumplir. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Si hay una de las cosas que yo puedo admirar de una persona con tu tipo de orientación es que vaya a la iglesia. Y una de las cosas que yo puedo admirar en una persona es aún su capacidad de pedir perdón sabiendo que él no tiene control de eso. Ujú. Porque eso muestra un genuino, o sea, yo quiero, hay algo que tengo que seguir peleando, pero yo quiero. Ujú. Y tú no sabes lo difícil, aún para mí yo decirte es que eso Dios lo tolera, ¿por qué no? Porque es una conducta que Dios la señala en diferentes capítulos. Pero yo admiro a aquellos que aún con su orientación deciden llegar a la iglesia. Claro, abrir su corazón. Y Abrir estar su ahí. corazón y decirle, mira, tú sabes que yo levanto mis manos, pero yo creo en Dios y yo no entiendo por qué yo no pueda pertenecer a una iglesia. Exacto. Y Y yo pienso que está generando un compromiso igualmente. Y vamos, dos personas, volvemos, como dijeron ahorita, lo que habla de en la tierra, lo que determina una unión, pues precisamente es el matrimonio. Así que, ¿verdad? No sé cómo lo ve en este caso. Pero si
dos personas del mismo sexo que van a la iglesia, que están comprometidas con ellas y comprometidas con Dios. Yo entiendo que no debería existir razón alguna para que se les exima, para que se les excluya. Mira, Y yo pienso que Dios, ¿verdad?, ve el corazón de cada persona y va yo te voy a a decir lo trabajar. que dice la palabra según el diseño de la familia. Ujú, Pero aún considero que en el cielo, como yo le dije a Picay, y yo creo que por eso me invito, ujú, en el cielo vamos a tener sorpresa. El diseño de la familia, Dios lo creó hombre y mujer. ujú, Eso no pare más. No hay otro dato que no ujú, sea ujú, hombre y mujer. Pero que me dice a mí, que fue lo que yo te dije ahorita, que me dice a mí que en el cielo a lo mejor tú llegues y yo no. exacto. Que dice que a lo mejor lleguemos todos juntos. ¿Entiendes? Sí, o que esa idea en Yo efecto del diseño de la familia sea distinta, porque Yo somos familia. tengo que ser responsable desde mi posición eclesiástica, Claro. de decir, el diseño de Dios fue este. Ujú, ujú. Pero a la misma vez, en el caso de tu amigo, yo tengo que mostrar esa empatía de decir, mano, su posición es bien difícil, porque quiere hacer algo que anhela, que él se siente excluido, como yo me sentía excluida. Yo por eso es que yo te digo que yo los abrazo y los recibo y no quiero que se vayan, y si falta un culto yo los llamo, no dejes de ir. ¿Por qué? Porque para mí es importante que aunque tú te sientas descalificado, porque nosotros podemos ser descalificados por tantas cosas, no solamente por Ujú, esto. ujú. Yo puedo ser descalificada por borracha, por mentirosa, por murmuradora, por ser egocéntrica, por comerme hasta lo que no pueda comerme, por ser mala persona, no solamente por eso. Y a veces como que encajonarlo no, ¿sabe? Como que se vea como un pecado tan grande cuando Dios mismo no hace mayor un pecado que al otro. Esa es una de las Dios, preguntas que tenía anotada. Dios te pone el mentiroso al lado del asesino, del murmurador, del borracho. Cuidado si tú tienes varias de Yo esas. tengo todas. No, Bueno, no todas, porque no soy no, asesino. yo del asesino. No sé. Anyways, Ve, pero qué yo te terrible. conté la historia y las personas que me siguen en mi Instagram pueden verlo bien abajo, porque ya eso pasó hace tiempo. Una de mis tías, que yo considero que fue un acto de hipocresía al enviarme de que ella me ama, me adora, pero que Dios la envió a decirme, a decirme unas palabras que dice en Corintios, lo tengo por aquí anotado, Corintios 6 al 9. ¿Lo tienes ahí? Yo lo tengo aquí. Ahí, lo puedes leer un momentito ahí para que nuestras personas lo puedan Escuchar. escuchar. Corintios 6 al 9. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan a estafa a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo lo consideré como, primero, una falta de respeto, porque si tú a mí no te preocupas por mí ni cómo estoy, que si estoy respirando, si estoy vivo, si comí, ¿cómo es posible que Dios te iluminó para decirme eso cuando tú tienes cuando la persona tiene varios renglones que dice ahí y no ha cambiado y ven doble sirve al Señor? Solo que para mí ella está haciendo un acto de hipocresía. ¿Estoy en lo cierto o estoy en lo falso o es que yo lo estoy tomando de una manera que no es? Sí, yo pienso que está desde la emoción y lógicamente es darle, te entiendo, porque la persona probablemente se está poniendo en un juicio contigo por lo que está viendo probablemente en las redes sociales. Y no porque se ha sentado aquí como lo está haciendo Rafael al lado tuyo
a conocer, a conectar contigo, a hablar contigo, y que probablemente, y digo probablemente porque no sé, ahora cuando nos conteste nos dirá, probablemente ella no te va a aplicar ese versículo a ti, ¿entiendes? Pero ella. Pero quizá, y lo mismo pasa de tu parte. Tú dices, cuando ella no tiene varias de las que están ahí o lo que sea, tú también estás desde la emoción, juzgándola sin realmente tú conectar con ella y saber. Yo lo que pienso aquí es, y era algo que hablaba con Rafael fuera de cámara, es que para mí la Biblia es una interpretación y yo, ¿verdad? Lo que resuene conmigo, yo lo voy a procesar. Y cuando yo digo que es una interpretación, es porque esto fue escrito por un hombre, ¿verdad? O eso, al menos eso es lo que, lo que palabra debo dice que pensar. toda palabra escrita en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Que fue inspirada por el Espíritu El Espíritu Santo. Santo, exactamente. Claro, que utilizó a X persona para que se pudiera escribir. Algo que yo, ¿verdad? Perdóname, algo que yo, igualmente, una discusión que tuve en una clase, pues precisamente fue ese, y que yo decía, y luego lo aprendí, ¿verdad? Y con el tiempo no va madurando, pero yo decía, ¿y quién me asegura a mí que eso no fue alterado? Esto está, esto está escrito por fe, es la realidad. Por fe y eventualmente porque lo creo, porque lo voy a seguir. Pero, ¿verdad? Cuando yo digo que es una cuestión de interpretación, es porque quizás cuando tú lees, ya desde la doctrina que tú practicas, tú lo ves diferente a cómo lo puedo ver yo, que no necesariamente estoy dentro de la iglesia. Y que a lo mejor tu interpretación de homosexualidad en este caso, pues puede ser simplemente los que vemos abiertamente practicando la homosexualidad, cuando a lo mejor dentro de la iglesia, pues también puede pasar que hay una persona que en efecto tiene un compromiso de matrimonio con esta otra persona, pero fue tras bambalinas, no, o necesariamente a la sierva, o a los siervos también, ¿entiendes? Y entonces, a eso es lo que voy, no sé, ahora quiero escuchar tu parte. De todas las preguntas que hizo una Biblia. Además, recuérdate que quien está leyendo la palabra es una persona. Exacto. Y es una persona que es pecadora, porque todos somos pecadores. Claro que tiene su juicio. Nadie es perfecto. Uno de una forma, otro de otra. Lo importante es ser consciente. O sea que la persona que se para a leértela no es perfecta. Exacto. No, yo te lo hablo desde mi imperfección. Ajá. Exacto. Así y no que, lo digo juzgando a nadie, sino pero para es que que... la verdad es que realmente el único perfecto es Dios. Es Dios. Así que Él dice que seremos santificados en su venida. O sea, todavía yo no he sido santificado porque yo estoy en el cielo. Todavía ahorita puedo pecar, me puedo trabajarlo y ser mejor persona cada... Exacto. Llevando al punto de la tía, ¿verdad? Porque tengo que ir atrás porque me llevaron muchos temas. Ay, sí, ¿verdad? Fueron muchos temas. Voy a intentar llevar un orden, ¿no? Vamos a ver si lo logro. Vamos por ahí. Desde el punto del tema de la tía. Estamos ya larguitos, ¿verdad? Desde el tema de la tía, que yo hubiera hecho, en verdad yo no hubiera utilizado ese texto. Para empezar, Pablo habla a la iglesia de los Corintios. O sea, no le está hablando al pueblo, le está hablando a la iglesia. Está diciendo, dentro de la iglesia hay gente que practica la homosexualidad, hay gente que son unos borrachos, hay gente que son unos adúlteros, unos bochincheros. Él no le está hablando a los de afuera. Este versículo es a los que están en la iglesia. Eso es una de las cartas. Unas cartas paulatinas que son las que Pablo entregaba a la iglesia. No era que él predicó en la multitud. Así que a quien va dirigido este versículo, a la iglesia de Corinto. Claro. Así que no es un versículo ni siquiera que te aplique. Lo que sí, pues obviamente, pues como ya hablamos de la parte de la conducta. Fuera de ahí, ¿qué fue lo otro? Ya se me olvidó lo demás. No, después de las versiones. De las versiones, exacto. Yo puedo entender todo eso. De las traducciones también. Sí, de las interpretaciones. Nosotros lo vemos como las diferentes versiones y son, ¿verdad? Diferentes autores los que, obviamente, desde la traducción original hebrea, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita en hebreo.
se dan las diferentes traducciones, de ahí en algunos libros fueron traducidos al griego para entonces ser traducidos en diferentes idiomas. Así que de una traducción se van a otras traducciones y hay unas versiones que son más idénticas a los libros originales de hebreo. Yo suelo utilizar la nueva versión actual, que es como que el lenguaje más crudo, porque así es como la traducción más real del hebreo. La realidad es que hoy por hoy, así como está la ciencia y todo lo demás, hay demasiados datos en donde tú puedes corroborar este versículo con los paralelos originales del hebreo. Si yo voy a estudiar este versículo desde mi propia interpretación, por ejemplo, si yo se los leo a ustedes, ustedes van a decir, eso es un versículo que señala a la comunidad. Pero yo te lo digo desde el estudio y dato teológico. ¿Por qué? Porque para eso son los otros recursos. Claro. O sea, yo no puedo hablar desde mi propia sabiduría, porque en vano sería lo que estuviera diciendo. Tengo que hablar con la base teológica, el dato histórico, para entonces poder, ¿verdad?, hacer referencia en el contexto real que la palabra lo utiliza. Y hablando de la palabra y queriendo, ¿verdad? Ya que tiene la Biblia ahí, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y digo esto porque una persona una vez me dijo, yo estaba trabajando, y una vez me dijo... El episodio se debe llamar Lo que le dijeron a Abigail. También, pero esto también, yo dije al principio que esto lo estoy haciendo para yo también salir de duda. Claro. Y ayudar a las personas que están ahí que también están como yo. No te sientas atacado, amigue, dale. Estoy atacado, me atacan. Anyway, me dijo, ¿tú sabes lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Y yo... Mi pregunta hubiese sido, ¿y tú sabes lo que pasó? Te estuviste allí, porque imagínate. Él estaba ahí, Sí. presente. Sí. Y yo creo, obviamente refiriéndose, obviamente, no es un secreto que pues yo me veo mariconcito, amanerado, gay, homosexual, fornicador. El primer paso, aceptar. En el capítulo que lo aceptó, gracias. Oye, pero Justamente conmigo. No, justamente contigo. No, pero es que Tú sabes todo lo que ha peleado, conmigo, porque dice que no se ve afeminado. no para es nada. que no me veo afeminado, es que por la Él descripción. sabe por qué su familia lo supo antes de que esas fueron sus... Oye, Roma, ¿desde qué edad tú sabes que yo soy así medio mariconcito? Desde el año y medio. Desde bien nene. ¿Verdad? Se me notaba. Siempre ha sido. Pero Y entonces, porque te pongo y lo niega, porque me estaba Oye, apretando. es que no lo estoy negando, es que para mí la forma que Julio lo describe, yo soy una mujer trans. No, volvemos, es la interpretación. Como tú lo El ataque, interpretas, el no es ataque como que yo tú lo siento. interpretas, porque yo te lo estoy diciendo de una forma y tú lo interpretas como te da la gana. Se veía venir. Se venía. Pero anyways, vamos a Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Quieres saber? ¿Para qué te dijo que fue lo que sucedió ahí? A ver, si coincidimos. Yo le dije que no, que yo le dije que creo que sí. Y me dijo, pues léetelo. Así fue la actitud que me lo dijo. Ok. Y yo, ok. Y ahí lo dejé. Porque todavía estaba en closet por ese entonces, como te dijo. Yo estaba en negación. Pero ya no. La verdadera historia de Sodoma y Gomorra es bastante cruel. Es una historia sumamente cruel que sería muy difícil. De hecho, de eso pastores lo utilizan para utilizar esa situación y no para señalar ningún tipo de comunidad, ninguna. Si tú crees que por ahí yo voy, sí, por ahí no va la No cosa. La utilizan por la capacidad de tomar decisiones y la utilizan para hacer referencia de la mala decisión que tomó Lot. Lot tomó una decisión de separarse de Abraham porque ellos estaban peleando por los terrenos y ya ambos eran sumamente ricos, y Lot decidió irse a Sodoma. Bueno, no ir a Sodoma, sino a una tierra cercana de Sodoma. Empezó a hacer tanto mercader con Sodoma que terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Al hacer eso, Lot no solamente perdió su riqueza, perdió su posición en Dios,
perdió su esposa y perdió a sus hijas. Perdió todo lo que conocía. Al ver la destrucción después de esa ciudad. Pero si yo miro el dato histórico, cuando tú miras la palabra de esa historia en realidad, cuando Abraham se entera, porque Dios le dice, he escuchado lo que pasa en Sodoma. Abraham intercede y le dice a Jehová, le dice, por favor, él empieza, si hubieran 50 justos, si hubieran 40 justos, tú destruirías al injusto con el justo. O sea, como que Abraham estaba entrando en esa, ¿cómo tú vas a castigar y eliminar al justo con el injusto? Y Abraham entró en esa disyuntiva con Dios. Y en una, Abraham le dice, y si hubiera tan solo 10 justos, tú destruirías a esos 10 justos con los injustos. Y la palabra en cada una de ellas dijo, Jehová, no las destruiré por causa de esos 10. Y así dijo, no la destruiría por causa de esos 50 justos, no la destruiría por causa de esos 40 justos. Así que ese gran dicho que dicen por justos pagan pecadores, sale de ahí. Todos juntos pagan por pecadores. O no, pagan los justos por Bueno, pecadores. no tendría sentido porque No. en ese caso Jehová le dijo, no, por No. amor a esos 50. Después dijo, no, por amor a esos 40, Es que no, yo no la voy a no lo tocar. voy a destruir, exacto. Exacto. Ya. A Jehová, porque él sabía, cuando él dijo primero, y si hubiera, déjame ver, empezó por 50, ¿tú la destruirías? Y Jehová dijo, no la destruiría por amor a esos 50, justo. Pero Abraham sabía que no habían 50, porque Sodoma era tierra de desastre. Era tierra que no solamente ellos hacían de todo. Ustedes pensarán, no, es que eran homosexuales. No, ellos usaron la homosexualidad como un castigo. Okay. Ellos hacían cosas bestiales y nadie podía entrar a esa ciudad. Maltrataban a los indigentes, abusaban y violaban a mujeres. A ver, a tierra de nadie. Uh-huh. Entonces, Abraham empezó a bajar la cuota, porque él decía, no hay 50. Pues empezó a bajar la cuota y después dijo, caramba, deben de haber 10, porque está Lot, está su esposa, y están sus 2 hijas, y están sus yernos. Dice, ya tengo 6 ahí, pues si hubieran 10, ¿tú lo salvarías? Y Jehová dijo, sí, por amor a esos 10 yo los salvo. Y Jehová manda a 2 de sus ángeles vestidos de hombre a las puertas de la ciudad. Y Lot, cuando, ¿verdad? Perdón por ser tan extensa, es que si yo Sí, no te sí, explico la historia, no lo vas a entender. Es importante Sí. que sepamos. Pues cuando están entrando a las puertas de la tierra de Sodoma, los ángeles encuentran a Lot en las puertas de Sodoma. Las puertas, el que hubiera alguien en las puertas de una ciudad era porque era alguien importante o porque andaba con alguien importante. Okay. Así que ya Job había llegado con propiedades, así que tenía que estar dentro de los mercaderes allí haciendo de todo. Yo me leí Sodoma y Gomorra completita, mi amor. Porque yo me oriento. Entonces, pues cuando ellos ven a Lot, le hacen el acercamiento y Lot le dice, por favor, vamos a mi casa, no hablemos aquí. ¿Por qué? Porque ellos sabían de la maldad. Él sabía de la maldad del pueblo. Y una de las cosas que como costumbre de las ideologías judías era el servicio a los extranjeros. A aquellos que iban a hacer misiones y demás, ellos reconocían a ese extranjero. Así que lo que Lot quería era a toda fuerza de que ellos fueran a su casa y los atendió, les hizo un banquete y todo lo demás. Cuando todo el pueblo se enteró que esos ángeles se encontraban allí, que para ellos eran 2 hombres, porque no es que estaban con alitas ni nada de eso. La palabra relata en el versículo 4 que todos fueron a la puerta de Lot, tanto jóvenes hasta los más viejos, a la puerta de Lot. Y mira lo que le dijeron. ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo?
haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Ellos estaban utilizando ese acto para humillarlos. Así es que nada más se vea como que se está castigando esto porque ellos hicieron esto, no, porque la razón principal no fue por eso, fue por la maldad que había en el corazón de esas personas para hacer esa atrocidad. Bajo ese acto, ellos quisieron tumbar las puertas. Los ángeles ahí pusieron un cerrojo y cegaron a medio mundo. Y ahí es que viene la lluvia de fuego. Pero la realidad es que dentro de todo ese acto, mira cómo era la costumbre de guardar a los extranjeros. Que Lot le dice, yo tengo mis 2 hijas que son vírgenes. Cójanlas a ellas, pero déjenlos a ellos quietos. Él no le va a ofrecer unas mujeres a unos hombres que son abiertamente homosexuales. Él lo está haciendo por librar y cuidar a los extranjeros. Pero también, ¿qué padre haría una cosa como esa? Claro. O uno aquel que se haya corrompido también a ese bestialismo. Así que la única opción que los mismos ángeles de Jehová hizo fue, Jehová va a destruir esto mañana. Porque se dio cuenta que no es que no había 10 justos. Sí, es que no había. Es que no había justos. Y Lot fue salvo por la promesa de Dios a Abraham. Lot no fue salvo solamente porque él era justo. Lot fue salvo por el amor que, vamos a decir, Abraham intercedió por Lot. O sea, cuando Abraham se enteró que iban a destruir a Sodoma, él dijo, acuérdate, Señor, que ahí está mi sobrino. No destruyas a mi sobrino. Sí, que dentro de su fe y dentro de su amor por la familia, él aún así lo estaba defendiendo sin saber que en efecto estaba corrompido. Estaba corrompido. Sí. Ahí es que viene lo de la estatua de sal, de que la esposa se convierta en una estatua de sal. Porque cuando se van corriendo empieza la lluvia de fuego. Y ella miró hacia atrás. Y miró hacia atrás porque su corazón estaba allí. Y, ¿verdad? Uno no la puede juzgar, pero si tú te sientes de ese lugar y eso te gustaba. Pero era una mala conducta, porque aún las hijas de Lot abusaron de su papá. O sea, aún lo que aprendieron en ese lugar no fue bueno. O sea, ellas emborracharon a su papá para continuar una herencia, porque se habían ido y se sentían abandonadas y no iban a tener una heredad y una descendencia. Decía, y la chiquita le dijo a la grande, vamos a emborrachar a papi para que hagamos fruto. Así que esa mentalidad no viene de Dios. De ahí vienen los maonitas y los amonitas. Naciones con las cuales tuvieron guerras con Dios, pero tampoco no pudieron ser conquistadas por Moisés. Porque aún siendo ciudades rebeladas que se rebelaron contra Jehová, tampoco las pudieron conquistar en su totalidad, porque Lot era parte de la promesa de Abraham. Sí, porque como todo, existe el mal, existe el bien. Cuando tú ves el relato histórico, yo a lo mejor te descubro una verdad que tú dices, ¿y qué fue eso? Me habían dicho que era porque eran homosexuales. No, eran los actos bestiales que ellos hacían. Ellos entendían que cualquier cosa era permitida. Si yo abusaba de cualquier persona era permitido. Si yo te quitaba tus pertenencias era permitido. Allí no existía el castigo. Sí, aquello que digo yo, ¿verdad? En mis propias palabras, que atenta contra los valores, ¿verdad? Todo. Personas que no tenían valor, no tenían respeto a la vida. Una de las cosas que me parece bien interesante de eso que acabas de decir, y que cambia, como bien tú dices, un poco la mentalidad, pues eso, que al final del día, Dios en este caso lo que está castigando, pues no es quien tú eres, es quien tú es lo que tú estás haciendo. Y es el daño, exacto, el daño que le estás haciendo a la tierra, en este caso, o a otras personas con tus maneras de ser, con tus actos.
Sí, porque tú, tan solo decir, vamos a decir, tan solo la comunidad, es que yo detesto la palabra comunidad, Yo también. tan solo una persona de esa homosexual diga no, porque que se sienta como Sodoma es insultante, Ujú. porque estás hablando de gente mala, perversa, Me promiscua. insultó. Probablemente. No, pero es que Pero igual es también que lo hizo está desde su ignorancia, porque es como todo. entonces, aún tú sentirte que esa que Sodoma a ti te representa, te estás insultando tú Te estás mismo. insultando tú mismo, exacto. Y eso no No es me cuestionable. representa. No te puede representar. Mira, entonces, yo, y tú me dices si esto lo dice la Biblia o esto es algo que es un dicho pueblerino. Somos hechos a imagen y semejanza a Dios. Sí, So, ¿esto es algo que dice la Biblia o eso es algo que lo decimos nosotros? no, está escrito en la Biblia. So, somos imperfectos. No, en la imagen Dios es la perfección. Por eso es que nosotros caminamos hacia esa perfección. Pero cuando yo digo somos imperfectos es que podemos pecar en cualquier momento. Pero Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Claro. Entonces, y esto es una de las cuestiones que yo me hacía mucho, y no es que el episodio se trate todo de mí, pero de verdad yo Normal, tengo y me sigo imagino, ¿verdad? teniendo muchas curiosidades sobre esto, Claro. Claro. porque lo he vivido en carne propia. Ujú, Porque muchas personas me han juzgado por yo ser homosexual. ujú, Y yo me he sentido atacado. ujú. So, cada vez que me dicen que yo voy para el infierno porque yo soy gay, que yo voy para el infierno porque doy mis nolas, que yo voy para el infierno porque me siento atraído sexualmente cuando yo no lo controlo. A mí me siento insultado porque si de verdad para mí el Dios que yo quiero creer es una persona de amor. Es un Dios de amor que Él sabe que yo no lo elegí. Y si yo tengo mi propósito y yo no elegí ser gay, ¿por qué tú piensas que tú eres superior a mí porque tú eres estrella y yo no? Pues yo no soy la persona idónea para contestarte eso, porque yo no me creo superior a ti. Sin embargo, yo te puedo decir que hay conductas que Dios no aprueba. Y esa es una de ellas. Dios lo ve como una conducta, como algo que el cuerpo puede controlar. Pues, y Eso tú es piensas algo- y eso es algo que tú estás eligiendo. Porque hay personas que se sienten atraídos por los hombres y ellos se sienten suficientes pecadores y no lo Si hacen. no lo hacen, se abstienen. Entonces, tú lo estás eligiendo y no te lo digo porque es te que yo no estoy siento que yo no lo estoy eligiendo. Claro, porque tú puedes decidir no estar con hombres. Yo lo puedo Y ya. decir, pero no quiero porque eso no voy a hacer yo. No quieres. No quieres. Porque Claro, no quieres. está en, porque yo no. Yo desde que tengo 4 años, 5 años, desde que empezó a grabar mi memoria, yo no elegí ser gay. Yo me gustaba. A mí me gusta el color azul. Y por más que yo quiera Tú sentirme eliges atraído el al color color rojo, yo no Todo en la voy. vida es una elección. Todo lo que lleva a tu vida, Para mí tú lo no. estás eligiendo. Pero yo Mira. creo que eso es una creencia también. Mira, yo lo que pienso aquí, creo que que sí, lo hablábamos un poco también fuera del aire. Yo pienso que esto es un trabajo bien individual. Sí. Que de ahí también viene mi parte cuando digo que la Biblia es una interpretación. Porque tu relación con Dios o con el universo o con lo que tú quieras creer, la Coca-Cola, fíjate, tu relación con ese ser supremo no tiene que verse mancillada por lo que cree otra persona. Yo hace poco veía no recuerdo si era un escrito o un reel, y es que decía que yo soy la iglesia. Y cuando hablo de yo soy la iglesia es yo, mi relación con Dios. Y a lo mejor, en mi caso, yo no tengo que estar metido en un lugar donde hay 4 paredes, en un templo, para yo decir que yo tengo una buena relación con Dios. Versus, probablemente dentro de ese lugar de 4 paredes, hay muchas personas que, vuelvo, de la boca para afuera dicen que tienen una relación brutal con Dios, pero lo que hacen es juzgar, lo que hacen es señalar, etcétera. Por eso es que yo pienso que esto es un proceso
bien individual, es un proceso de, Ok, sí. de restauración, por decirlo de algún modo, que era lo que hablamos al principio con Rasmarí, que yo le pregunté cómo fue tu proceso, ella habló, ¿verdad?, de sus vicios, etcétera. Yo pienso que en el momento en que tú realmente quieras generar esa conexión con ese ser supremo, que sea el que tú quieras creer, porque al final del día es lo que tú quieras creer, pues tú vas a poder entender muchas cosas, ¿verdad? Ni bueno ni malo, porque a lo mejor lo que es malo para aquel no necesariamente es malo para mí, aunque está la otra parte conductual, que es que, ¿verdad? Que es lo que aplica la Biblia. Y como yo siempre digo, mira, si Dios es un Dios de amor y tiene amor incondicional, no me va a restringir. Yo pensaba lo mismo. No me va a restringir. Volvemos. Que yo tengo que también, de mi parte, yo tengo que probablemente generar algunos cambios. Pues sí, generar un cambio en conducta, pero posiblemente, pero es un amor incondicional y yo no me puedo dejar llevar porque fulana, mengano, sutano ¿Ustedes son esté papás? ahí, ¿Son papás? No, Ok, te voy a hablar No. como mamá. como mamá. Muy bien. Para asemejarme un poquito a Dios. Hay cosas en mi casa que no se hacen. Ujú, muy No se bien. hacen porque son mis reglas. Ujú. Si el día que mis hijas las quieren hacer, las van a hacer ¿dónde? Fuera. Fuera de su Fuera casa. en su casa, cuando la tengan. Y si deciden regresar, tienen que volver a mis reglas. A mi regla. Ujú, Eso es lo que pasa con Dios. exacto. Dios tiene... Inclusive hay reglas que yo también soy mamá, hay reglas que tú pones como mamá o como papá y tú no lo haces, no lo hacen en tu casa y tampoco lo hacen frente a ti. O sea, hay un Exacto. respeto Ajá. que va a ser para Exacto, siempre. exacto. Y no es porque yo tengo ya mi edad y hay cosas que yo nunca voy a hacer frente a mi Frente a mi mamá, mamá, claro. porque se trata de un respeto. De respeto. Mire, yo recuerdo que yo fumaba, pero había a dos personas en las cuales yo no le podía prender un cigarrillo. Era a mi suegra y a mi mamá. O sea, yo podía pasar el Niágara en bicicleta. Pero no prendía esto. Yo no le prendía ese cigarrillo, yo prefería irme a aquello, lo otro. Ay, no, ya me voy, me duele la cabeza, pero ¿por qué te vas? Y yo era tan fiestera. Ajá. Me duele la cabeza, me siento mal, estoy mala. Y es porque estaba loca de fumarme un cigarrillo, pero no me lo quería fumar delante de ella. Ujú. No podía, no me salía ni delante de mi papá. Y eso era una cosa. Sí, el respeto que Y se hay le tiene. cosas, y así mismo es con Dios. Hasta que tú no vives esa experiencia con Dios, Exacto. es muy difícil tú decir, es que esta es mi postura de esto. Ujú. Tú me vas a decir, no, Rasmaría, es que yo entiendo que esto es algo que yo no elegí, que aquello, lo otro, pero es que tú no has querido entrar en una conversión con Dios. Así que hasta que no tengas esa postura de querer entrar en eso, no vas a entender ni siquiera qué es lo que tú realmente quieres. Ahora mismo me estás hablando desde la ignorancia, no porque seas ignorante, sino porque ignoras ese sentimiento. ¿Qué realmente es lo que yo sentiría? Eso fuera mi pensar. Y Creo que sí. probablemente a veces cuando yo hablamos desde la ignorancia, te lo digo porque eso era mi experiencia. Exacto, claro. Hablamos desde la ignorancia y no, eso no es lo que va a suceder conmigo, no. Ujú. Y así mismo es Dios con nosotros. Hay unas instrucciones. Que hay veces que mamá, a veces como se le olvida un poquito su regla y le estira un poquito la soga. Yo creo que Dios también hace eso. Pero ¿hasta cuánto Dios nos puede estirar la soga? ¿Qué tanto yo sé que le estira la soga? No lo sé. Yo lo sé cómo hago con mis hijas, pero yo no sé si Dios hace eso mismo conmigo. Ujú. Mira, Y no puedo depender de cuánto estire la soga. Tengo que dejarme llevar por lo que está aquí. mira, con esto terminamos, ¿verdad? Porque este episodio ha sido bastante extenso. Pica. Yo creo que es un tema importante y un tema que puede tener una Ay, segunda parte. Ah, bueno. Segunda y tercera, Que me porque invitan. hay Sí, cosas sí, que de claro verdad que sí, todavía, claro que sí. aquí hay cosas que todavía yo no he tenido la oportunidad de discutir. Espero Pero no haber sido ofendida, eso es lo más que No, para nada, para nada. No, lo importante para aquí es nada. que respetamos los diferentes puntos de vista. Ujú. Julio tiene su opinión, yo tengo la mía, Claro. ella tiene la suya, nuestra producción tiene la suya. Mira, al final del día, de verdad, desde mi creencia,
después que yo no le haga daño a nadie, mira, pues yo voy a vivir como yo entienda, que igual no he pasado por una experiencia, e igual estoy hablando desde la ignorancia, como bien mencionó Rafmarí, porque no he elegido entrar en esta doctrina o lo que sea, pero al menos, ¿verdad? Desde lo que yo he aprendido, he estudiado, yo todos los días me levanto con el propósito de ser un mejor ser humano, de no hacerle daño a nadie y tratando, y digo tratando porque yo sé que voy a fallar, voy a ser pecador porque me faltan muchas cosas por aprender, de que mis acciones no afecten la vida de otras personas, ¿verdad? De que mis decisiones no afecten a otras personas. Porque al final del día afectan a esas personas, también me van a afectar a mí. ¿Verdad? Y viceversa. Así que yo creo que esto ha sido un tema bien interesante, un tema que yo sé que tiene mucha tela para cortar. Igualmente, de nuestra parte, esperamos que no te hayas sentido incómoda, que no te hayas sentido atacada, quizás con nuestra forma. Ella me conoce, yo no la ataco. Con nuestra forma de pensar. Mi punto. Claro, con nuestra forma de pensar. Igualmente, gracias. Gracias por lo que haces, porque algún propósito hay de que tú estés aquí hoy y de que esto yo esté siempre ocurriendo. digo que todo tiene un propósito. Claro. Para bueno o para mal, todo tiene un propósito. Claro. Y a lo mejor hoy tú lo ves mal y mañana lo ves bien. Y mañana lo entiendes. Y con esto concluimos. Dios es amor y nos ama a todos por igual. Dios es amor y nos ama a todos por igual, porque Él no hace distinción de personas. Ya lo Porque sabe. Dios no hace porquería, para que usted sepa. Claro que no. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que esto va a tener segunda y tercera parte. Gracias por seguirnos. Recuerde, vaya a todas nuestras redes sociales: Estigmas Sexuales PR, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Y en YouTube, suscríbete. Lo estoy diciendo con amor. y dele, mira, clic, dele la campanita. A la campana, mi amor. Dele la campanita para que se entere, porque yo sé que de este tema usted va a querer saber Hay todo para Si cortar. tiene pregunta, déjela aquí en la cajita. Hágala, porque cuando regrese Rafmarí, se las vamos a hacer también. Claro. Y Rafmarí, ¿tienes redes sociales que te podamos seguir? No, las que tengo las de mi negocio, pero así que... La de tu negocio. Facturaciones médicas, ya te las puedes hacer. Tú tienes médico, no sé. Facturadora médica profesional, mi amor. Tiene su propio negocio. Pero dijiste al principio que eres pastora, ¿verdad? ¿Cuál es el Pastora administrativa. pastora yo administrativa. ayudo a mi iglesia a llevar la parte administrativa en orden. Ok. que- Bueno, pues usted sabe, a mí me puede conseguir como Julio Vizcarrondo en Facebook, en Instagram y en TikTok como Julio Actor. En Grindr la puedes conseguir como. Ven, ya lo borré. Ya lo borré. Ay, yo cargo de No, que conciencia, que llama burro. Esto es otro tema que Rafmarí no debe saber. A mí me consiguen como la Piki69 en TikTok. Ajá. Y... Yo soy así. Y en Instagram como Picay P1KKAY, P1 de número 1, KKAY. Y ahí me pueden conseguir. Gracias por sintonizarnos en el día de hoy y no te pierdas el próximo episodio de Estigmas Sexuales. Bye.